Muy buenas noches, estimados amigos, estimadas amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de su programa, porque ustedes lo han pedido, hemos retornado a la pantalla, a este canal, con este programa que ha sido el más visto de la temporada, que ha tenido los mejores comentarios y que ustedes nos han pedido volver. Y es así como hoy día hemos retornado de nuevo para educar, para entretener, para comentar temas contingentes, para hablar de todo un poco, de la contingencia nacional, de la contingencia regional, de lo que significa lo que viene para nuestro país. Tenemos muchos desafíos políticos, económicos, sociales, y vamos a estar comentando todo eso con alguien que ustedes ya conocen, que es parte de este programa, que es la creadora de este programa. Ella es una mujer especial, que encanta, que puede estar aquí fuera de la ciudad y siempre va a estar conectada con ustedes, con su programa. Me refiero a la señora Jessica Flores. Bienvenida, señora Jessica. Hola, Ulises, ¿cómo estás tú? Qué gusto de encontrarnos, porque no nos veíamos hace mucho rato. Así es. Y sobre todo con la gente que nos quiere, esa gente que nos escribe y que nos felicita. Y se agradece, ¿sabes qué? El cariño y la lealtad, porque ¿cuándo salen? ¿Cuándo empieza el programa? Bueno, ya empezó esta nueva temporada, informando, educando y con todo lo que se nos viene, hablando de todos los temas contingentes y sobre todo, Ulises, de la seguridad. Yo creo que la gente está preocupada por el tema de seguridad y es un tema que vamos a tocar con expertos. Así es que agradecida de estar de nuevo acá, darle gracias a Dios por estar con salud, con vida, muy bien. Y aquí, pues, echarle para adelante. Así es, pues, le vamos a echar para adelante. Sí. Y vamos a partir conversando temas interesantes, temas contingentes. ¿Cuál es el gran tema de hoy día, Jessica Flores? El nuevo proceso constituyente que sacaron bajito en la manga, porque de acuerdo a la ley se terminaba el 4 de septiembre, Ulises, tú debes de saber, nosotros dimos la lucha por el rechazo, y ganó el rechazo contundentemente, con mucha información, porque la gente no es tonta, no se deja llevar por noticias falsas, por tonteras, la gente votó informada y tenemos un 62% de chilenos que le dijo no a ese proyecto de nueva constitución, pero lamentablemente tú sabes cómo es la política, aquí parece que no quieren perder, entonces sacaron una cartita bajo la manga y ahora estamos nuevamente en un proceso que la verdad es que no sé si va a arreglar mucho la realidad que tenemos hoy día económica y de seguridad. La verdad es que nada de eso se habla y estamos en esto, pues. Nueva elección el 7 de mayo y nuevo proceso constituyente con un comité de expertos, un comité de allá, de acá, pero ¿sabes qué? Hemos invitado a este programa. Usted, preséntela. Ya no es invitada, es parte de la casa. Panel, es parte de la casa. Fue una persona importantísima en la etapa anterior, cuando analizamos todo este proceso constituyente. Fue felicitada, fue pedida por ustedes también por el trabajo que ella realizó de educación, de información objetiva. Creo que fue una persona que entregó elementos muy claros respecto de lo que estaba pasando. Y hoy día está con nosotros, ha querido estar en la partida de nuestro programa, me refiero a Paz Charpentier, lo dije bien, ¿sí? Que hoy día está con nosotros. Bienvenida, Paz. Muchas gracias, Ulises, muchas gracias, Jessica. Bueno, felicitarlos primero que todo por esta tercera temporada de un programa, de La Verdad Sea Dicha. Y yo feliz de participar, además, en esta instancia que al final tiene un único objetivo, que es la formación ciudadana, que es algo que nosotros hacemos desde la fundación en la que yo trabajo, que es Juntos Más Libres, y en donde además, propiamente vinculado a lo que tú señalabas como una prioridad, que son los temas de seguridad. Nosotros desde Juntos Más Libres estamos levantando un movimiento que se llama Concepción Libre y Seguro. Y este movimiento tiene por objetivo, así es, y tiene por objetivo algo crucial, que es
promover una iniciativa durante el nuevo proceso constituyente que tenga por objetivo crear la Defensoría Ciudadana o Defensoría de las Víctimas. ¡Qué maravilloso! Así es, y de hecho ahí les voy a tener que pedir su apoyo y por supuesto el apoyo de todas las personas que nos están mirando para que las que toman las decisiones durante el proceso constituyente consideren esta Defensoría Ciudadana o Defensoría de las Víctimas, porque hoy, ciertamente, como las personas lo podrán saber en sus casas, los delincuentes gozan de una protección y de una defensa gratuita por parte del Estado y no así las víctimas. ¿Por qué? Porque los fiscales lo que hacen es el proceso de investigación, no el proceso de protección de las víctimas. Ya no es el foco principal de su trabajo y por lo tanto tenemos que tener una institución que garantice que las personas víctimas de delitos tengan también una defensoría por parte de un abogado que vele por sus derechos durante todo el procedimiento, y ese va a ser el foco de Concepción libre y seguro. Pero hoy estamos en otra cosa. Qué maravillosa noticia, Paz. Yo quiero felicitarte. Pero qué bueno, qué bueno el tema que estás planteando, porque yo creo que lo vamos a tener que abordar, porque para que las personas sepan, existe, como tú dices, la Fiscalía, que es la que investiga, y está la Defensoría Pública, que es la que defiende a los imputados. Así es. Pero no existe un organismo que pueda prestar apoyo a las víctimas de todas estas situaciones delictuales y todo tipo. Ojalá no tuviéramos víctimas y ojalá tuviéramos un país con un gobierno que actuara duramente para terminar con las víctimas y de alguna manera empecemos a aplicar las leyes como deben aplicarse. ¿Ah? Pero lamentablemente no es así, y en el intertanto qué bueno que existan estas fundaciones, qué bueno que existan personas como ustedes que están dispuestas a ayudar. Porque de verdad yo he conocido muchos casos de personas que han quedado, y tú también, Jessica, que han quedado en absoluto desamparo. Porque al principio todo el mundo se compromete a ayudar cuando sucede algo, pero pasan un par de semanas y ya todo el mundo se olvida. Y cuando son hechos de connotación policial, ¿no es cierto?, pública, las cámaras están y todas las autoridades llegan y todos dicen, no, si vamos a dar apoyo, pero eso no es así. Eso es la realidad de las cosas. Tenemos un sistema que de alguna manera siempre tiene una patita corta, que no logra tener la capacidad para responder al requerimiento de las personas. Y lo que ustedes hacen es muy bueno, y qué bueno que lo podamos conversar en el transcurso de los programas. Imagínate, Paz, ¿cómo no va a ser tema si todos los días muere alguien en manos del sicariato por temas de droga, de ajuste de cuentas? Porque hoy día ya estamos como... Es normal que muera alguien en manos del sicariato, o sea, y la indefensión absoluta. En Chihuayante tenemos un niño de 18 años que lo balearon a la salida de un negocio, o él iba entrando a un negocio, o el otro arriba de un auto, y balas van, balas vienen, nadie hace nada. Entonces, de verdad que estamos en la indefensión. Se está normalizando esto, que no era parte de nuestra cultura. No. Esto ha sido parte de la importación no deseada de conductas inapropiadas que nos están haciendo mucho daño. Y hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que tiene miedo, hay mucha gente que, y no solamente en los sectores, yo diría, más marginales, socialmente o económicamente, en todo Chile. Hoy día tú en el centro de cualquier ciudad ya lo piensas y vas a estar una vez que ya oscurece, porque ya las condiciones no son las mismas que las que habían antes. Ya la sensación de inseguridad ha crecido. Y es lamentable decirlo, pero es lo que estamos viviendo hoy día. Y más aún, ya hasta en tus casas sientes temor que en algún minuto pueda pasar algo. Bueno, y esas son las prioridades de los chilenos, las que estamos conversando acá. Así y sin duda todas las personas, un porcentaje importante de las personas que nos están escuchando, les va a hacer sentido y les va a interpretar lo que nosotros estamos señalando. Sin embargo, aunque usted no lo crea, en su casa estamos viviendo un momento histórico en Chile, porque a pesar de que todo, o un porcentaje también importante de los chilenos votó rechazo el 4 de septiembre, estamos viviendo un nuevo proceso constituyente. ¿Y por qué lo hago así? Porque usted en su casa, que está tal vez comiendo algo rico, está acostado, o está conversando con su familia, viendo el programa, si ustedes se preguntan dentro de ese entorno familiar si saben que estamos viviendo un proceso constituyente nuevo, y otra cosa más importante todavía, si están conscientes de que estamos en periodo de campañas electorales, o
Si alguno de ustedes conoce algún candidato a constituyente, se van a dar cuenta que un porcentaje muy minoritario de ustedes dentro de su familia conoce que estamos en este proceso. Así es. Es un nuevo proceso distinto, con reglas distintas, con órganos distintos y que tiene un objetivo bastante claro, que es similar al del proceso anterior, que es generar un resultado. ¿Qué resultado? Una nueva propuesta de texto que las personas van a poder votar si la aprueban o si la rechazan al final de este proceso. Pero este proceso tiene, Jessica, un flashback con respecto al año pasado. Este nuevo proceso tiene nuevas normas de funcionamiento y nuevos órganos. En el proceso anterior teníamos un Consejo Constituyente, una Convención Constitucional, si se acuerdan, donde estaba la tía Pikachu, etcétera. Ciento de infracción, que eran 155, pero se cayó uno en el camino, Rojas Bade, podrá recordarlo bien usted en su casa, ¿cierto? Bueno, esa convención redactó un texto y ese fue el texto que nosotros ampliamente rechazamos el 4 de septiembre. Ahora, este nuevo proceso no tiene solo un órgano, tiene 3 órganos, ¿ya? Y que cumplen funciones distintas y se designan sus miembros de manera distinta. El primer órgano es el Comité de Admisibilidad, el segundo órgano es el Consejo de Expertos, que usted habrá escuchado en la tele, o, a mí me gusta llamarlo porque es más explicativo, el Consejo o el Comité del Anteproyecto, y el Consejo Constitucional, ¿ya? Estos 3 órganos se componen, 2 de ellos, de miembros designados por el Congreso Nacional, que son el Comité de Admisibilidad, que lo integran 14 miembros designados por el Congreso y que tienen por objetivo ser el árbitro de este proceso. Es decir, definir si las normas que se aprueben finalmente por los otros 2 órganos cumplen o no cumplen con los bordes, los límites de este proceso constituyente. Ese es el Comité de Admisibilidad, 14 miembros designados por el Congreso, el árbitro, ¿ya? El segundo órgano, que es el Consejo de Expertos, entre comillas, ¿cierto?, que a mí me gusta, como les dije, llamarle el Consejo del Anteproyecto, está encargado de elaborar una propuesta de texto constituyente, ¿ya? ¿Para quiénes? Para el Consejo Constitucional. Entonces, este órgano, que es el Consejo del Anteproyecto, está integrado por 24 miembros, también designados por el Congreso, con reglas de paridad, al igual que el Comité de Admisibilidad, y que su único trabajo es redactar un anteproyecto. Perdón, Este anteproyecto, ¿sí? Estas elecciones en relación a alguna proporcionalidad política, digamos. Así es. Estos, el Comité de Admisibilidad y el Consejo del Anteproyecto, ¿cierto? Todos los miembros, 14 y 24 respectivamente, ¿cierto?, fueron designados en proporción a las fuerzas de cada una de las fuerzas políticas que se encuentran actualmente en el Congreso. O sea, y que es bien equitativo, digamos, están mitad y mitad ahí. Son paritarios, pero hay un punto aquí que a mí me molesta al tiro y que yo creo que a la gente de la casa también le va a molestar y que no se conversa absolutamente nada. Fíjense que de los 14 miembros del Comité de Admisibilidad, del árbitro, solo 2 de ellos viven y estudiaron sus carreras universitarias en las regiones. Y del Consejo del Anteproyecto, que son 24, solo 2 de los miembros designados viven y estudiaron sus carreras universitarias en las regiones. Entonces, lo primero que yo me pregunto, ¿acaso en las regiones no hay profesionales capaces de poder integrar estos órganos? El centralismo ganó nuevamente. Entonces, esto a mí me empieza a apretar el zapato al tiro. Sí. Porque a mí no me gusta, porque aquí, sobre todo en nuestra región, tenemos estupendas casas de estudio. Solo recordar a algunos profesionales. Sergio Carrasco, Armando Carte, historiador, tremendo. Paulina Ostroza, en Derecho Internacional, destacadísima abogada. Y así suma y sigue una serie de personajes, personas, profesionales de distinta área, con muchos doctorados, en el fondo, personas de nivel. ¿Ah? Sin embargo, no fueron consideradas ni siquiera. O sea, usted puede comprender que todos estos miembros, solo 2 en el comité, en el árbitro, y solo 2 en el consejo de expertos, raro. Y ojo que no de la región del Biobío, sino que de todo el resto de las regiones de Chile. ¿Me explico? O sea, solo. O sea, ya. Entonces está el árbitro, el consejo del anteproyecto. Este consejo del anteproyecto tiene por único objetivo elaborar una propuesta de texto. ¿Ya? Y esta propuesta de texto no es la que nosotros vamos a ir a votar en el plebiscito de salida, sino que es la propuesta de texto que el último órgano, el Consejo Constituyente, es la base sobre la cual va a iniciarse la discusión. ¿Ya? Es la base sobre la cual se va a debatir respecto del texto final. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, órgano 1, árbitro, órgano 2,
Consejo del Anteproyecto, órgano 3, Consejo Constituyente. Este Consejo Constituyente no está obligado a hacerle caso a la propuesta del anteproyecto. Eso es optativo y va a quedar a la voluntad de sus miembros. Ahora, este órgano, vamos a traerlo como al centro de la pantalla, por así decirlo. Este órgano, que es el tercer órgano, el Consejo Constituyente, va a estar integrado por un mínimo de 50 miembros y es íntegramente electo y se elige de conformidad a las reglas establecidas para los senadores. Por lo tanto, acá en la región vamos a tener 3, ¿ya? Porque actualmente nosotros tenemos 3 senadores, ¿verdad? Vamos a elegir 3 consejeros, ¿ya? Y ¿En los mismos distritos? De los mismos ¿Funciona con distritos los de mismos los distritos senadores. de los las mismas senadores? circunscripciones Las mismas. que los senadores. Circunscripciones, Sí. tienes razón. Son 50 y las decisiones se van a tomar por 3/5, es decir, un mínimo de 30 votos para aprobar normas y para rechazar las normas 2/3, ¿ya? Pero el 3/5 es lo que ustedes van a tener que tener en consideración. O sea, los 30 votos van a ser los más fundamentales de alcanzar, ¿ya? Así que esos son los 3 órganos. El Consejo del Anteproyecto, que va a estar elaborando, que está trabajando hoy en día, tiene 3 meses para elaborar esta propuesta, que se la va a pasar al Consejo Constituyente, y como tú bien decías, Jessica, se elige el 7 de mayo. Actualmente los consejeros, los postulantes, los candidatos a consejeros están haciendo campaña. Y por lo tanto, yo desde ya los invito a informarse respecto de quiénes son sus candidatos, porque vamos a tener que ir a votar por alguno de ellos el día 7 de mayo, Ulises. Así es, así es. Qué complejo. ¿Sabes qué? Qué complejo porque, como tú bien dices, hay tantas otras preocupaciones en el país que la gente no está, la verdad es que no está consciente de que hoy día se está viviendo este proceso, porque debió haber acabado el 4 de octubre. Sin embargo, me gustaría que me dijeras, Paz, ¿qué hace que nuevamente se esté pensando y se gaste esta cantidad de recursos innecesarios para cambiar esta Constitución que hoy día rige y que podría ser modificada como se ha hecho hasta la fecha? Sí. Entonces, ¿se entiende esa dinámica? Mire, Jessica, eso es un punto clave. ¿Por qué? Porque de repente, durante todo este proceso, las personas en sus casas podrán estar pensando que en realidad estamos en un limbo, como que no tenemos constitución actualmente. Y la verdad es que tanto durante el proceso anterior como durante el nuevo proceso que se inicia, y que ya se inició porque ya está trabajando el comité del anteproyecto, ¿verdad? Nos ha regido la Constitución que nos ha regido en los últimos 40 y tantos años. O sea, la verdad es que la Constitución vigente, que es la del año 80, pero posteriormente publicada como propia por el presidente Ricardo Lagos el año 2005, tiene cientos de reformas. Y bien pudo llevarse adelante un proceso constituyente por el Congreso recientemente electo. Sin embargo, los políticos decidieron iniciar este nuevo proceso constituyente cuyas reglas están establecidas en la Constitución vigente, si eso es lo más, al igual que las del proceso anterior. Y de hecho, durante estos últimos 2-3 años que hemos estado viviendo este proceso constituyente, la propia Constitución vigente ha sido modificada por el Congreso. O sea, solo recordar la disminución de este quórum. Recuerdan que ahora, además, para modificar la Constitución vigente no se requieren 2/3. Ahora se requieren 4/7, que es un quórum más chiquitito. Es decir, se requieren menos voluntades dentro del Congreso para ser modificada. Por lo tanto, ya no tiene ese alto quórum que, en teoría, dificultaba las reformas. Ahora bien, hay algo que me interesa destacar aquí. Fíjense que cuando yo le pregunto a las personas, porque yo estoy de acuerdo contigo, Jessica, que esto no es una prioridad. O sea, nosotros partimos hablando de una prioridad para los chilenos que era el tema de la seguridad. Eso sí es una prioridad. El tema de la recuperación económica, eso sí es una prioridad. O sea, es evidente que estamos... La inflación. O sea, Chile está caro. ¿Ah? O sea, ir a la feria está caro, ir al supermercado es caro, las cuentas es caro, las ofertas laborales disminuyen, las empresas constructoras están quebrando, que dan un gran porcentaje de la mano de obra. Entonces, efectivamente estamos esas son prioridades. ¿Y para qué hablar de los derechos sociales? Educación, salud, pensiones, ¿cierto? No, y además agregarle un elemento. Al tener una inflación que va subiendo, va aumentando, cada vez somos más pobres, claro, porque nuestras capacidades económicas van disminuyendo. Es decir, con la misma plata yo compro menos cada mes. ¿Ya? Claro. Entonces, también ahí hay un elemento, ¿y a quién afecta? Y lo dijimos en los programas.
afecta siempre a las personas de menos recursos, ¿ya? Que tenían la mayor expectativa respecto de lo que iba a pasar con un nuevo gobierno, con todo este tema del cambio constitucional que se ha hablado. Y las promesas, digámoslo. Y un montón de cosas que se han prometido, que se han dicho. Y la realidad es que no ha sido así, ¿ya? No ha sido así, y hoy día siempre, y va a seguir siendo siempre así, frente a una crisis, los que no están blindados o preparados para ello son los que tienen menos recursos. Y ese es el gran problema, ¿ya? Porque esto, si no se maneja bien, puede desembocar en una situación muy compleja, ¿ya? Bueno, es solamente un comentario para agregar respecto a esto, porque, para ir contextualizando un poquito lo que estamos viviendo frente a esta propuesta de que si nos interesa hoy día ir a participar en una campaña para elegir constituyentes. Yo creo que los constituyentes van a tener que hacer una campaña muy, muy potente para lograr motivar a los electores, ¿ya? Porque yo he visto algunas encuestas, he visto entrevistas, y para las personas no es prioridad el tema hoy día, como lo fue en la oportunidad anterior, ¿ya? Que había un alto porcentaje que dijo sí, queremos un cambio de constitución y vamos a ver el tema y todo lo demás. Hoy día eso no es así. ¿Por qué? Porque, tal como lo estamos comentando, hay otras prioridades, ¿ya? Y cuando hay otras prioridades que son muy fundamentales, necesidades que son las necesidades básicas y que no se pueden resolver, entonces nadie va a estar pensando en un cambio de constitución como un tema prioritario, ¿ya? Y más cuando no existe claridad de qué es lo que significa esto. O sea, cuando estamos hablando de un cambio de constitución, se crea una expectativa como si a través de esto se va a solucionar todo. La realidad es que eso no es así, ¿ya? Y también es bueno decirlo, porque si no aquí empezamos a jugar con las expectativas de las personas, ¿ya? Y terminamos generando un conflicto que lo único que hace es perjudicar a este país. Lo que nosotros tenemos que buscar es que este país avance porque es nuestro país, ¿ya? Y la realidad es que si en otros países no han sido capaces de resolver, y yo quiero destacar esto, porque a pesar de todo lo que podamos decir, hemos sido capaces en forma madura de resolver la gran crisis que tuvimos hace poco, ¿ya? De una forma democrática. Que nos guste o no, cada uno puede tener su opinión, pero fuimos capaces de resolver y buscar mecanismos, ¿ya? Y eso también habla bien de la capacidad que todo el espectro político ha tenido, a pesar de que se pueda criticar mucho, ¿ya? Y yo creo que eso es bueno también destacarlo, porque finalmente somos un país que administramos una democracia. Y eso no es solamente un concepto de que uno lo dice de manera genérica, sino que tiene que ver con una forma de vida, ¿ya? ¿Y cómo hacemos para que la clase política dé señales claras de que son responsables con esta democracia, y que no se transforma esto en un permanente circo de peleas, de intereses de intereses personales, solo por obtener el poder? Uno entiende de que, y los telespectadores lo saben, de que los partidos políticos, los políticos viven y funcionan en torno al poder. No hay partido político que no quiera tener el poder, pero tiene que tener un sentido y no solamente el poder por el poder. Aquí ha habido, y lo hemos visto en la experiencia de lo que ha pasado con la llegada de este gobierno, que ha sido compleja, ¿ya? Donde llegó un grupo de políticos jóvenes que querían cambiarlo todo y se dieron cuenta de que no era tan fácil como ellos han pensado, ¿ya? Y han tenido que retroceder en muchas de las cosas que ellos mismos han planteado. Y renunciar. Y renunciar a aquellas propuestas que la gente votó pensando que se iban a cumplir, ¿ya? Y cuando ellos denostaron y criticaron a la clase política que ya venía haciendo el trabajo político en este país, diciendo que ellos venían con una calidad moral y valórica superior y que todo lo que había pasado antes era lo peor, la realidad es que hoy día se dan cuenta que no han sido capaces de sustentar lo que dijeron. Y eso es una realidad, ¿ya? Y es lamentable, porque se juega con las expectativas de las personas. Entonces, ojalá, Paz, que esto, que ya es parte de, no termine como lo que pasó la vez anterior, ¿ya? Es que, mire, precisamente porque tú señalabas, somos un país serio, y que es súper destacable eso, ¿verdad? Somos un país serio que
canalizamos un proceso revolucionario que estaba llevándose a cabo en Así Chile es. de una manera institucional. Así es. Pero esa canalización institucional, Ulises, tenía un proceso definido, ¿cierto? Sí. Tenía etapas, Sí. tenía un plebiscito de salida, ¿cierto? Que era el 4 de septiembre. Entonces luego uno se pregunta, bueno, si ese era el proceso previamente fijado para canalizar este proceso revolucionario que vivimos en Chile y que pretendía establecernos un régimen que estaba consagrado en la Constitución que nos presentaron el 4 de septiembre y lo rechazamos, entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué entonces los políticos, en su mayoría, no respetaron esa voluntad soberana y nos están obligando a iniciar un nuevo proceso constituyente? Ya está iniciado este proceso constituyente y por supuesto uno tiene que participar y formar a las personas y entregarles todas las herramientas para que puedan definir el día de mañana adecuadamente su voto. Pero a mí me pasa que parece que la seriedad posteriormente no se cumplió tanto, digamos, porque la verdad es que no se respetó adecuadamente, a mi juicio, la voluntad soberana, eso como punto. Sí. Y el otro punto que a mí me parece súper importante destacar es que, claro, cuando uno le pregunta a las personas, y le pregunto a usted aquí y a la gente que está en su casa que se pregunta a sí mismo lo siguiente: ¿cuál es el objetivo de este nuevo proceso constituyente? ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo? Y fíjate que muchas de las personas dicen, no, la reconciliación de Chile, no, que no exista polarización, que se solucionen las demandas sociales, etcétera, ¿verdad? Pero la verdad es que, y lo voy a decir con total responsabilidad, el objetivo de este nuevo proceso tiene que ser una buena constitución, con independencia de si los nuevos consejeros se agarran del moño, ¿ah? Fíjense lo que estoy diciendo, con independencia de si se lo pasan el descueve y hacen asado y son todos amigos, eso no es lo relevante. Lo relevante es cuál es la propuesta de texto que nos proponen al final. Es una constitución que garantiza el Estado de Derecho, es una constitución que tiene adecuadamente la separación de los poderes, que garantiza la libertad de las personas, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, por ejemplo, que prioriza que el Estado está al servicio de la persona y no al revés, que garantiza que las personas tengan una libertad de emprendimiento, por ejemplo. Entonces, ese es el objetivo, que este proceso termine con una propuesta de buen texto. No que el proceso sea wichipiriche y buena onda. Eso no es el objetivo. Entonces, ojo ahí, los que están pensando en la casa, no, que esto así, naif, como relajado, ojalá que no peleen mucho. Fíjense que eso no es lo más importante. Lo más importante es que la propuesta de texto final sea un buen texto. Claro. ¿Y cuál es el rol del gobierno ahí? Porque también ahí el gobierno tiene un rol. Sí, y fíjense claro, que el rol del gobierno, y ahí podrán ustedes dar su opinión al respecto, pero fíjense que el rol del gobierno en este proceso no es hacer campaña como en el proceso anterior. No es hacer propaganda como lo hizo en el proceso anterior, sino que gobernar. Porque si durante todo este proceso este país cae en una crisis peor de la que tenemos en materia de inseguridad, o si no se enfrentan con decisión los temas económicos, que son los que realmente le importan a las personas, da lo mismo que tengamos el mejor texto del universo. La gente lo va a rechazar en la salida, porque toda elección durante un gobierno es un plebiscito al gobierno. Y yo espero que el gobierno entienda que tiene que enfrentar con decisión la delincuencia, que tiene que enfrentar con decisión, con todas las herramientas legales, el narcotráfico, ¿verdad?, que está azotando a nuestras poblaciones en todo Chile y con independencia de si son ricos, medianos, pobres, lo que sea. Todos estamos igualmente afectados por esta crisis, por este flagelo que es la delincuencia. Y la verdad es que la política y los gobiernos lo que deben hacer es garantizar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de las personas. Y no es lo que estamos viendo hoy. Entonces, si podemos hacer un llamado al gobierno, es que se preocupe de gobernar, si es que quiere que este proceso constituyente llegue a un buen resultado, un buen texto. Fíjate qué interesante lo que dices, Paz. Mira, la gran preocupación, y lo comentaba una señora en un correo que nos hizo llegar, es que cómo podemos vivir y hablar de seguridad cuando en un funeral de narcos muere uno que es parte del narcotráfico y se detiene toda una comuna. Los colegios del entorno donde se produjo el velatorio y todo, se paralizó. Los niños no pudieron ir al colegio ese día, se suspendieron clases, se suspendieron ciertas actividades y la verdad es que este funeral narco tenía chipe libre para ir con todas las de la ley disparando con juegos artificiales
y la verdad es que nos llama la atención, y a mí me llamaba poderosamente la atención que ningún carabinero, ningún resguardo, es decir, ¿qué está pasando? ¿Que nos estamos arrodillando o estamos dejando ser? ¿O definitivamente el narco se va a tomar el poder? O sea, ¿vamos a llegar a ese extremo? Mire, lo que tú planteas, Jessica, es clave. ¿Por qué? Porque lo que además hizo el gobierno, ojo, porque si ustedes podrán recordar, esto es lo que comenta Jessica, ocurrió en la región de Valparaíso, sí, y se suspendieron más de 15 establecimientos, sí, educacionales, las clases de los chiquillos. Y el ministro de Educación, en vez de decir, oigan, aquí nosotros como gobierno vamos a garantizar el derecho a la educación de los niños y haremos todo lo que está de nuestra parte para que los chicos no pierdan esos días de clases, lo que hizo fue decir, esto es una buena decisión, estoy de acuerdo con ella. O sea, se cruzó de brazos y simplemente toleró que los chilenos supeditáramos nuestro comportamiento a las reglas de los delincuentes. Y bueno, sin ir más lejos, o sea, hace algunos días yo creo que el relato de la viuda del joven carabinero asesinado en Concepción fue lo más elocuente que hay, lo más certero. Es decir, ella dijo, yo no tengo ninguna esperanza en este gobierno, en esta materia. O sea, ninguna esperanza de que se sancione adecuadamente a los responsables, y precisamente porque este gobierno ha tenido una relación de complicidad con la violencia. Exacto. Entonces, la verdad es que muchas veces lo que debería hacer el gobierno es enfrentar con todas las herramientas legales a la delincuencia, y frecuentemente afirma que es su prioridad, pero en los hechos nos damos cuenta que no es así, que sus prioridades son otras, distintas. De otra manera, estaríamos, por ejemplo, teniendo un gobierno que está de acuerdo con lo que está haciendo el alcalde Carter en la comuna de la Florida, en Santiago, ¿verdad? Que está destruyendo las casas de los narcos. Tendríamos a un gobierno que hace de esa política una política pública nacional y no un gobierno que apunta con el dedo al alcalde, señalando que prácticamente no debe llevar a cabo esa función que está, entre otras cosas, dentro de sus atribuciones como alcalde. Entonces, la verdad es que no son señales que sean coherentes con las prioridades de los chilenos, y yo creo que eso explica en gran medida el alto porcentaje de desaprobación que tiene el presidente Gabriel Boric. Bueno, para poder gobernar un país es como poder conducir una familia. Hay que tener el cinturón bien puesto y bien firme los pantalones, por decirlo elegantemente. De lo contrario, entonces tenemos un gobierno timorato que concesiona y da espacios para aquellos que quieren utilizarlo, como ha pasado con esta alcaldesa en Santiago, que quiso democratizar bajo su concepto los espacios públicos, y vean lo que está pasando. Vean lo que está pasando hoy día en Santiago, ¿ya? No puede las personas en el centro de la ciudad transitar tranquilo, porque está lleno de vendedores ambulantes, entre medio metido la delincuencia, seguramente el narcotráfico, y todo esto que conlleva a tener una sensación de inseguridad que es increíble. Nuestra ciudad capital era una de las ciudades que estaba dentro de los circuitos turísticos a nivel mundial, porque tiene mucho que ver. Sin embargo, hoy día lo que está pasando es que ya está con un asterisco rojo, de decir, si usted va a Chile y si va en particular a Santiago, tenga cuidado con esto, no transite solo, tome los resguardos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la delincuencia ha llegado a tomarse lo que no era parte de nuestra cultura como ciudad, ¿ya? Cuando uno veía los reportajes anteriormente, en estos 30 famosos años que tanto criticaron, se mostraba un Chile de verdad, donde la gente estaba tranquila, podía transitar, una ciudad limpia, que era de verdad un orgullo tener una capital como la que teníamos. Hoy día es una asquerosidad y una pena ir a Santiago, ¿ya? Hasta la moneda está llena de un entorno inapropiado para ser la casa de gobierno de este país. Y tenemos al antiguo Congreso al lado, ¿ya? Entonces, yo creo que cuando las personas que gobiernan no tienen idea de lo que significa administrar, gobernar, tomar decisiones para el bien común, y se gobierna con una mirada sesgada, esa mirada de las promesas vanas para poder obtener el voto,
Hoy día están las consecuencias, ¿ya? Estamos perdiendo nuestros espacios, las personas hoy día, las personas que trabajamos, las personas que aportamos a este país, que vamos a tener que pagar ahora, hacer nuestra declaración de renta y pagar nuestros impuestos, ¿ya? Con nuestro esfuerzo, hoy día estamos quedando encerrados, acorralados, ¿ya? Con temor. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, cuando tenemos este tipo de administradores, de gobierno, en que las personas de este país, los electores, el famoso pueblo que tanto se manipula, le entrega la potestad del gobierno, no son capaces de ejercer para el bien común, porque tienen miradas sesgadas. Cuando pasa esto, entonces estamos complicados, ¿ya? Y lo que hoy día uno ve con preocupación es precisamente esto, ¿ya? Que no tenemos autoridades que sean capaces de ser proactivas, solo tenemos reacción. Muere alguien, atropellan a alguien, matan a un policía, queman casas, queman camiones, se toman la carretera, y estamos reaccionando siempre tarde con víctimas sobre víctimas, haciendo discursos que esto no va a volver a pasar, que vamos a presentar la querella, que vamos a investigar. ¿Y qué ganamos con eso? Cuando ya el daño está hecho y se sigue haciendo daño. ¿Y cuándo para esto? Si no existe la voluntad de tomar las decisiones que hay que tomar. Pero imagínate, Ulises, que hace menos de un mes se estaba quemando todo el sur y ya se nos olvidó. Olvidó. Jessica Flores, estuvimos no solamente el sur de Chile, el entorno de la ciudad de Concepción, de la intercomuna, Chihuayante, Hualqui, Santa Juana, fue una tragedia. Y ya nadie habla el tema. Hay más de 25 o tal, no sé el número exacto de personas muertas y otras tantas desaparecidas. Animales muertos, que fruto de esfuerzo de la gente rural. Y nadie ya más habla del tema. El gobernador, el otro día escuché al gobernador Rodrigo Díaz que dice que están construyendo 5 casas diarias, sin baño, sin conexión al agua, sin electricidad. O sea, son construcciones para que la gente tenga algo. Cuando el presidente comprometió una solución habitacional antes del invierno para todos las personas afectadas, que son muchas. Yo no tengo el número en este minuto. De aquí a junio, porque de hecho yo estuve en algunas comunas ahí, no lo subo a las redes sociales porque creo que es jugar con la dignidad de las personas, como lo hacen muchos, pero fíjate que se les prometió ahí una lista enorme en Santa Juana, Florida, que fueron una de las tantas, igual que las comunas más afectadas, que se les prometió una media agua momentánea, pero de aquí a junio la casa ya instalada en el terreno que donde se perdió todo, digamos, todo un esfuerzo, todo un trabajo de años. Pero nadie habla de eso, fíjate. No hay culpables, no se habla de los presos, de nada, o sea, no sé cuántos litros de alcohol. Yo no sé si tú te enteraste de eso en Coronel, que se le bajó el perfil a esa noticia, no sé cuántos bidones de alcohol, que yo te digo que el alcohol es uno de los, y la gente hacía las pruebas, ojo, que las subía a las redes sociales, de cómo era invisibilizada la llama, pero que se repartía, pero como la mala hiedra, en fin. Todo de eso ya no se habla, ya no existe, como que si no hubiera pasado y como que si no hubieran afectado. Entonces seguimos normalizando, si eso es lo más terrible, normalizando, como sobreviviendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que no nos toca. Fíjate que fue tan asertivo lo que dijo esa mujer, que yo de verdad valoro, la viuda del cabo Salazar, decir, ¿cómo voy a aceptar que venga el presidente Boric a mi funeral de mi marido cuando él fue el que llamó a la rebelión, a tomarse, a destruirlo todo, y llamó a tomarse todo para cambiarlo todo y con la violencia? Y aquí tenemos este fruto de la violencia hoy día que muere gente y que está completamente normalizado y que no pasa nada porque el costo es cero, y que, por cierto, yo felicito, Paz, y ojalá sea pronto una realidad y que quede
en esta nueva constitución que Sí. esperemos que sea algo decente, de este apoyo a las víctimas que no tienen nada. Fíjate que muchas veces se pensó que el fiscal era como el abogado de las víctimas. Y no, sí. Y la gente tenía cuando la Soledad Alvear cambió, cuando era ministra de Justicia, La y cambió reforma la procesal reforma penal. procesal penal, que era Que creó todo una un lujo y que expectativa. traía, y que, con una serie de promesas. Fíjate que yo recuerdo haber escuchado: el fiscal viene a usted a trabajar para usted, para que usted tenga una justicia digna. Cuando el fiscal a duras penas puede con la causa y con miles de causas, y que la tuya ahí duerme el sueño de los justos, porque si no tomas abogado y no tienes recursos, no tienes justicia. Digamos la verdad como es nomás. Entonces, de verdad que hay que cambiar tanto y alzar la voz por los que no tienen voz, y que de alguna manera, oye, es tan terrible, es como la desesperanza aprendida. Yo escuchaba a una persona en Florida que decía: mire, señorita, esto es lo que me tocó por ser pobre, y me tengo que levantar de nuevo y hasta que me toque de nuevo, como si esto es así. A los pobres nos toca esta parte de la historia y tenemos que levantarnos cuantas veces sea necesario. Y así, pero con una resignación que daban ganas de llorar. Mira, varios antecedentes, o sea, varios hechos que complementan lo que tú estás diciendo. Es decir, ¿cómo la ciudadanía va a creer en un gobierno que declara apoyar a los carabineros, que declara apoyar a los militares que están en la frontera, si el mismo presidente de la República indulta a personas que están privadas de libertad producto de un asesinato frustrado a un PDI? Se indulta a personas que están cumpliendo penas por microtráfico. Se indulta a personas que son responsables de la destrucción de propiedad pública y privada en el centro de Santiago o en otras partes de Chile. Es decir, ¿cómo uno va a creer en un gobierno que en teoría señala y afirma que le importe, que su prioridad es la delincuencia, si los hechos demuestran lo contrario? Ese es el primer punto que reafirma lo que estamos conversando en cuanto a las prioridades de este gobierno. El segundo punto: fíjense que nosotros lo que tuvimos en la macro zona sur, en la región del Maule, el Biobío, la Araucanía, incluso los lagos, con ocasión de los incendios, que los que saben de esta materia, la gente vinculada a la industria forestal, declaró en innumerables medios de comunicación que un porcentaje importante de estos incendios eran intencionales, que no era posible tener incendios multifoco, así lo denominaban, de manera tan simultánea y de manera tan coordinada en distintos lugares. Es decir, ¿dónde están los responsables de esos incendios que, como tú bien decías, tuvieron como consecuencia no solamente pérdidas materiales, que es grave, sino que lo más grave de todo, la pérdida de vidas humanas y la pérdida de bienes fundamentales para la vida de las personas, como es tener un techo sobre tu casa? Eso es fundamental. Y el tercer punto que quiero señalar, que este proceso constituyente, para volver al proceso constituyente, muchas veces se dice: miren, yo lo escuchaba en microempresarios, fundamentalmente emprendedores, o incluso en grandes empresarios que dicen: no, pero si lo peor que va a pasar con el famoso Estado Social de Derecho, porque como que fuera la panacea todo el Estado Social de Derecho, cuando nadie tiene idea de lo que es el Estado Social de Derecho. O sea, los comunistas piensan una cosa, los amarillos piensan otra, y la gente de derecha piensa otra cosa respecto al Estado Social de Derecho. Yo al menos soy promotora del Estado subsidiario, pero dicen: no, a lo más el país vamos a tener que pagar más impuestos nomás. Oiga, si aquí al final del día no es solamente un tema de más impuestos, es un tema de un país que va a perder su carácter pujante, un país que va a perder su movilidad social, que en una generación podíamos sacar a personas de la pobreza. ¿Cuántos son los primeros profesionales de su familia? En el caso mío, mi papá, por ejemplo, fue a la universidad cuando tenía 45 años. O sea, en el fondo, yo vi el progreso vital de mi propia familia, o sea, yo vi el progreso material. O sea, en el fondo, y yo soy abogado, soy profesional, y obviamente tengo mejores expectativas que las que tenían mis papás cuando recién se casaron, por ejemplo. Bueno, ese progreso social, si uno no tiene un país pujante en materia económica, un país donde exista libertad económica, donde se defienda el derecho de propiedad, en donde las personas tengan flexibilidad laboral, en donde donde se respete el Estado de Derecho, el cumplimiento de las leyes, es clave. Entonces, cuando los empresarios o la gente dice: no, si a lo mejor vamos a tener que pagar más impuestos con el Estado Social de Derecho, oigan, olvídense.
esto va a tener al final del día una consecuencia negativa en la calidad de vida de las personas y particularmente respecto a aquellas personas que tienen menos oportunidades. Y que esa sensación de frustración con respecto a la pobreza se va a multiplicar y se va a perpetuar. Y eso es lo que no podemos permitir. Si eso es lo grave de todo esto. El famoso Estado Social de Derecho no es la panacea, no es quitarle a los ricos para que entregarle a los pobres. Eso no es así. Los ricos, los verdaderos ricos, ya sacaron la plata de Chile hace mucho rato. Sí. Si el país deja de crecer, los que pierden son los que están más abajo. Y la clase media, por Y la clase media, porque por ejemplo, en mi generación, fíjense ustedes que yo digo Chile marchito. ¿Cuántas personas de 30 y tantos años? Yo tengo 33 años. Converso con mis colegas, con mis pares. O sea, el progreso que vivió su familia versus el progreso que van a vivir ellos es una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque resulta que hoy, por ejemplo, ¿cuántas personas no pueden optar al sueño de la casa propia? O sea, tenemos jóvenes que son universitarios, profesionales, primeros profesionales de su familia que aún viven de allegado a la casa de los papás porque no han conseguido un trabajo decente conforme a lo que estudiaron, con un sueldo que les permita, por ejemplo, comprarse una casa. Las tasas de interés de los créditos hipotecarios, la otra vez lo hablamos, están más altas, históricamente más altas. Los años en que ahora se entregan los créditos hipotecarios ya no son 30, disminuyeron a 20. Porque por la crisis. Entonces, se traduce en que vamos a tener una generación completa, que es, por ejemplo, la que está entre los 25, 35 años, que ya no va a poder optar o que ya tiene que despachar el sueño de la casa propia. ¿Y eso por qué es? Bueno, es pérdida de la capacidad de nuestro país, la pérdida de su carácter de crecimiento económico, es decir, de generar más oportunidades, de una economía dinámica que crea empresas en donde los profesionales pueden irse a vivir fuera de sus casas, en donde la gente puede encontrar trabajo. Eso es lo más terrible y eso perjudica a los que menos tienen. Entonces, este Estado Social de Derecho no es la panacea. Todavía no sabemos cómo va a quedar consagrado. Hay que verlo. Pero no es lo que estamos pensando y no es al menos lo que la ultraizquierda nos propone para que logre garantizar esas condiciones, mejores condiciones de calidad de vida para las personas. Entonces, yo quiero aquí hacer una alerta, porque a mí, Jessica, Ulises, a mí realmente me preocupa que no exista una real comprensión, esa comprensión que es de la guata ya, que no hay una real comprensión sobre todo respecto de las personas más instruidas incluso, o que tienen más recursos respecto de las verdaderas consecuencias de un proceso constituyente cuyo resultado, acuérdense bien, resultado, un buen texto. Todo lo demás es complementario, accesorio, cuestiones que no son tan relevantes como uno piensa, ¿ya? Un texto, un resultado que sea idóneo para que garantice condiciones que permitan a las personas poder cumplir sus sueños, mejorar su calidad de vida. Si no tenemos una constitución que garantice esas condiciones, que son las que hemos tenido en los últimos 40 años, con muchas cosas que mejorar, por cierto, pero son las que hemos tenido en los últimos 40 años, vamos a tener un país de personas más frustradas aún. Y que nos diferenció del resto de los países de América. Por cierto. Que son nuestro parámetro de comparación. Así es. ¿Ya? Pues nos podríamos comparar con todo el mundo, pero nuestro vecindario hoy día está lejos de lo que nosotros hemos logrado. Y eso es una verdad. ¿Por qué no se quedan los inmigrantes en Perú, Bolivia, Venezuela, Argentina, o Ecuador o en Argentina? ¿Y por qué quieren llegar a este país? ¿Ya? Porque obviamente que las condiciones que tenemos aquí son lejos mejores que las que tienen nuestros vecinos. Y eso los jóvenes de este país no lo saben. Los jóvenes que muchos de que salieron a la calle no lo saben, porque siempre han vivido en esta condición y piensan que siempre ha sido así y que en todos lados es lo mismo. ¿Ya? Entonces, también yo creo que aquí falta que se generen conversaciones de mostrar qué es lo que ha sido la realidad de este país. ¿Ya? Cuando se parte en el año 90 con los gobiernos democráticos, había un nivel de pobreza, y ustedes lo pueden ver, porque esto no lo estoy inventando, 40 y tanto %. Sí. Se logró durante estos famosos 30 años terribles bajar la pobreza a un 8, a un 7, a un 6% que en algún minuto. O sea, ningún país logró eso. Eso fue un milagro. Cómo a través del crecimiento y de la distribución que se generó con los diferentes procesos que se fueron modificando, hubieron reformas tributarias como las que se han ido planteando, ¿cierto?, para mejorar la distribución y la focalización del uso de los recursos,
se logró llegar a niveles altísimos de alfabetización, con la educación que ha sido tan vapuleada, ¿ya? Porque aquí está todo malo, ¿ya? Sin embargo, con esa misma educación se logró generar avances económicos, sociales y de modernización en este país, con la misma educación que formó a estos profesionales, ¿ya? Se logró terminar con los problemas de desnutrición que existían en Chile. Y esos son programas que han sido exportados. Los programas de la JUNAEP, por ejemplo, de alimentación, los programas de vacunación. Oye, fuimos los primeros en tomar decisiones acertadas cuando tuvimos la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Porque existen políticas claras en este país que se han venido trabajando por años, en estos famosos 30 años terribles. Entonces, yo creo que cuando se quiere manipular la realidad y contar historias y prometer cosas que no son posibles, esto contamina todo. Y por eso que es importante conversar esto y por eso que es importante este programa también, que nosotros entregamos nuestra visión de lo que creemos, pero no solo una base teórica, sino solo una base de lo que es real, lo que uno conversa con las personas en la calle, lo que te cuenta la gente, lo que piensan las personas. Sus dolores. ¿Ya? Sí, y sus expectativas también. Siempre hacemos mucho trabajo en terreno con la fundación. Y uno de los grandes dolores de las mamás, por ejemplo, son los chicos que han estudiado carreras universitarias, que son primeros profesionales de su familia y no tienen trabajo. Esa cuestión es un dolor. ¿Cómo no vamos a tener jóvenes frustrados? Y eso no es falta de ímpetu, de ganas de trabajar, de emprender, de superarse. No, es porque un país que no tiene condiciones para que esas personas se desarrollen no llegan a ninguna parte. Y esa es la diferencia, porque fíjense que, ¿por qué hablo de condiciones? Hablo de Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos, de separación de poderes, de cumplimiento de las reglas, de libertad económica, ¿cierto? De respeto al derecho de propiedad. Todas esas son condiciones, pero fíjense que uno puede... ¿Cuáles esas condiciones pueden garantizar lo siguiente? Yo puedo tener a una persona, a una Jessica 2, por ejemplo. Una Jessica en Chile y una Jessica, por ejemplo, en Venezuela, ¿ya? Supongamos, o un país, ya para no poner el clásico ejemplo de Chilezuela, qué sé yo, un país que tenga poco crecimiento, bueno, por ejemplo, en Bolivia. Uno puede tener dos Jessicas iguales, con las mismas capacidades, el mismo coeficiente intelectual, el mismo punch, la misma fuerza para salir adelante, y resulta que en Venezuela no va a salir adelante con la misma facilidad y con el mismo crecimiento exponencial que lo haría en un país en donde se garantiza el derecho de propiedad, en donde se garantiza la libertad de emprendimiento, en donde los impuestos son razonables. Esa es la diferencia. Hay países en donde no se respetan esas condiciones, como es Venezuela, como es Bolivia, como son países más subdesarrollados en estas materias que nosotros, en donde da lo mismo todo el punch que uno le ponga porque no vas a salir adelante porque no están esas condiciones. En Chile teníamos esas condiciones y hay que recuperarlas. Por eso es importante este nuevo proceso constituyente y que estemos atentos, porque tenemos que defender esas condiciones que han permitido que la gente saque la mugre, salga adelante. Así es. Con la facilidad que lo hicieron mis papás, con la facilidad que lo hicieron tanta gente que nos está viendo en este minuto, porque a eso nos referimos. Por eso nosotros defendemos con uña y diente el derecho de propiedad, la libertad económica, menos impuestos, más libertad de emprendimiento, ¿cierto? Un Estado que apoye y no que dificulte. Por eso es que defendemos con tanta fuerza el derecho de los padres a educar a los hijos y que no se mete el bueno, Estado. Exacto. Yo creo eso es un gran tema. Estos son temas que vamos a ir abordando, ¿ya? Porque ya se nos acabó el tiempo. Ha pasado muy rápido, más rápido de lo que pensábamos en esto. Nos emocionamos un poquitito en esto, pero ustedes son los que nos mandatan a conversar estos temas. Y el mensaje siempre es positivo, tenemos que quedar con un mensaje. A pesar de todas las dificultades, tenemos que creer que somos capaces de salir adelante. Yo creo que ese es el mensaje que siempre debemos tener presente. Somos un país constituido por personas que no hemos sido jamás regidas por ningún extranjero, ni vamos a ser tampoco sometidas a ningún dominio extranjero, tal como lo decía la araucana, ¿no es cierto?, Alonso Ercilla. Así es. Somos pujantes, somos un país especial que estábamos detrás de la cordillera, metido entre medio de un desierto, entre el mar donde nadie llegaba. Por eso que tenemos condiciones distintas probablemente. Y yo creo que eso nos hace también tener una fuerza espiritual de poder ser combativos para enfrentar este tipo de cosas.
Así que el mensaje es que creamos en nuestro país, creamos en el futuro, pero seamos cautos, seamos prudentes, informémonos para poder tomar las mejores decisiones. Así es. Paz. Como siempre, usted aportando. Muchas gracias, Ulises, por la esa cuota invitación. Interesante. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Me encanta estar acá en esta instancia, que además es una instancia no solo donde dicen la verdad, sino que además es una instancia de formación ciudadana. Quiero aprovechar de mandarle un saludo a todas las personas que se han atendido con nosotros en los operativos jurídicos, en las ferias, en Collao, en la feria de Baquedaño, Chillancito, bueno, tantas ferias que hay en nuestra comuna, en nuestra región. Y Jessica, muchas gracias por la invitación. Espero vernos pronto. Pero por supuesto, con todo lo que nos vas a informar de seguridad y todo este proyecto que tienes con tu futura fundación, de todas maneras va a ser maravilloso poder escucharte nuevamente y que la gente te escuche. Muchas gracias, de verdad. Así que los invito ahí, si nos quieren seguir a través de redes sociales, ¿puedo Ya, decir? pero por supuesto. Tenemos las redes sociales de Juntos Más Libres, que es la fundación que se dedica a la defensa de la ideas de la libertad, pero también está el movimiento que estamos tratando de llevar adelante para crear la Defensoría de las Víctimas, la Defensoría de los Ciudadanos Honestos y Decentes, que es Concepción Libre y Seguro. También están todas las redes sociales, ambas organizaciones, instituciones tienen página web, así que los invito a revisarla y cualquier duda estamos atentos a las redes sociales. Perfecto, Jessica. Se nos fue el tiempo, así que nos despedimos. Voy a enviar un mensaje a la señora Ana Garrido, que me escribió. Ella fue profesora de la Enrique Molina, tienen un grupo de ex profesores y como este año cumple 200 años el liceo y partimos la campaña el año pasado, la vamos a invitar, señora Ana, a conversar. Ustedes están intentando aportar en esto. No tuve la oportunidad esta semana de poder conversar con usted, pero queda pendiente, no me he olvidado. Así que un abrazo a todos nuestros amigos que nos ven y nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Yo quiero mandar un saludo a las hermanas Rojas de Chihuayante, que las quiero mucho y no las he olvidado. Así es que un abrazo y nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes. Que estén muy bien. Adiós, nos vemos. Chau.